ex ministro de Ambiente. Lo tenemos conectado ya a Tarcisio. No le veo todavía en imágenes. Aquí estoy. Está Tarcisio. ¿Cómo está Tarcisio? Les decía yo, ex ministro de Ambiente, un hombre que está al tanto de todos los asuntos que tienen que ver con lo ambiental, con el cuidado del planeta, con el cuidado de la flora, de la fauna, etcétera. Tarcisio, después de lo que hemos vivido los quiteños, los pichinchanos y el Ecuador en esta semana, esta desgracia, yo decía hace un momento, y a pesar de las fuertes lluvias que ha soportado en los últimos días la capital, es una desgracia que pudo haberse evitado, y si es así, ¿de qué manera? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto estar de nuevo por aquí. Gracias por la invitación. Sí, en efecto, yo creo que una de las cuestiones que reflejan estos desastres es que no se toma en serio el tema ambiental, ¿no? Es decir, se sigue considerando al tema ambiental como un tema de ecologistas, de ambientalistas, de plantitas, de animales solamente. Yo creo que hay que darle su real dimensión y su real importancia al tema ambiental, ¿no? Es decir, no se puede hablar de producción, no se puede hablar de seguridad alimentaria, no se puede hablar de seguridad hídrica si no se habla de medio ambiente, es decir, eso es lógico. Y vemos que no se toma en cuenta este tema y que, por lo tanto, no se hacen las cosas como se deberían hacer, internalizando los costos ambientales que se requiere para explotar petróleo, por ejemplo. Y le voy a decir una cosa, en este país ha habido en los últimos, ¿qué le digo? Es decir, entre 2015 y 2021, 900 derrames de petróleo, 900 en el Ecuador. Y lo único que se indica es la pérdida de petróleo y la pérdida para la economía, porque no se internalizan los costos ambientales de todo esto, porque si se internalizaran los costos ambientales, nos daríamos cuenta que el petróleo es un mal negocio. Uh-huh. Ahora, Tarcisio, el fin de y esta, yo decía hace un momento en la introducción del comentario que esta semana en particular fue una semana llena de malas noticias para el país, ¿no? Vivimos lo que ha pasado en la provincia de Los Ríos, lo que está sucediendo en la provincia de Los Ríos, lo que ha pasado en Bolívar, en la zona de Tambán, en San José de Chimba, hace algunos días de atrás. Semanas atrás también vimos lo que está, y es histórico además, lo que ha vivido la provincia del Oro, en la zona de Saruma, además en la zona urbana de Saruma. Y estos no son desastres naturales, son cosas provocadas por el hombre, ¿no? La explotación de minerales, la explotación de recursos naturales no renovables es provocada por la mano del hombre. En el caso de lo que sucede en las laderas de Pichincha, y ayer que hablábamos también con Jorge Jurado sobre esto, y también sobre lo que podría pasar en otras zonas como el Ilaló, por ejemplo, son cosas que se podían haber previsto y se podían haber solucionado, porque lo que sucedió ayer en La Gasca ha pasado en el barrio Osorio, años atrás también en la zona del Pinar Alto, y son cosas que año a año la capital viene soportando. En efecto, son cuestiones que debieron haberse previsto con una planificación responsable, con una planificación de mediano y largo plazo, con una planificación que prime el bien común sobre los intereses particulares de algunas inmobiliarias. Si vemos por qué suceden estas cuestiones, es porque a las quebradas se les considera basureros, se les considera estorbos, se les considera molestias, cuando en realidad son los desfogues, los desagües naturales de cuando se dan estos fenómenos de precipitación elevada. Es decir, las grandes lluvias en Quito no son pues una novedad, es decir, siempre ha habido. Y la planificación debería realizarse en torno a los peores escenarios siempre. Y lo mismo con el caso del petróleo. Es decir, el peor escenario posible es el que se tiene que tener en cuenta cuando se construye un oleoducto, cuando se construye un pozo petrolero, etcétera. Es decir, esa falta de planificación y esa falta de interés por el interés común, valga la redundancia, es lo que hace y ocasiona este tipo de cuestiones, porque la ganancia de corto plazo prima sobre una planificación que vaya a favorecer al bien común. Ahora, en el caso de Quito, Tarcisio, tengo entendido que desde hace algunas administraciones atrás, en específico desde la alcaldía de Paco Moncayo, la capital, el municipio, cuenta con un plan para el manejo de laderas de emergencias. ¿Y qué está pasando entonces? ¿No hay seguimiento con respecto de eso? ¿Qué ha ocurrido en la capital?
Eso es lo lamentable, ¿no? Que no hay seguimiento porque entendemos que también las quebradas son consideradas lugares patrimoniales. Creo que fue el alcalde Barrera el que las designó como tales, o una categoría más o menos similar. Y antes había estas comisarías de las lagunas, de las laderas, perdón, que se encargaban de controlar, de vigilar que no se hagan obras fuera de, digamos, sin permisos del municipio. Y eso ha desaparecido. Yo creo que parte de todo esto es la falta de seguimiento, la falta de veeduría, la falta de veeduría ciudadana incluso, ¿no? Que creo que es fundamental. Y sobre todo este tema de que hay inmobiliarias que están detrás de proyectos que lo que hacen es irse contra las ordenanzas. Mire, una inmobiliaria muy conocida, si no hubiera sido por la presión ciudadana, hubieran construido ese complejo en Cumbayá sobre una quebrada. Y fue la presión ciudadana, la movilización social la que impidió eso. Yo creo que ese es el único camino, teniendo en cuenta las pésimas administraciones que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Ahí usted toca un tema importantísimo, Tarcisio, y es, a ver, en el caso específico de las inmobiliarias, que pueden ser también otro tipo de empresas constructoras que se dedican, por ejemplo, a construir proyectos tipo Camposantos. Son empresas que manejan ingentes cantidades de recursos económicos y que podrían, por efecto de eso, y tomando en cuenta además la cultura política de nuestro país, torcer cualquier tipo de criterio y doblar cualquier tipo de postura de un consejo, de un municipio, de un alcalde, porque manejan mucha plata. Entonces, ¿qué está pasando con respecto de lo que deberíamos hacer para preservar, por ejemplo, los bosques, el ambiente, la seguridad de los quiteños? Y en contrapartida, lo que está pasando, ¿no? Cuando, por el contrario, lo que se hace es preservar el negocio de unos pocos. Bueno, eso es parte del problema, ¿no? Es decir, yo creo que hay que reforzar y fortalecer, yo creo que hay que tomar algunas medidas, fortalecer y reforzar la autoridad ambiental, las autoridades ambientales, porque no solo me refiero al Ministerio del Ambiente, sino también a las secretarías de ambiente de los gobiernos autónomos centralizados, que muchas veces son absolutamente inexistentes. Yo creo que hay que fortalecer esas secretarías. Hay que organizar a la ciudadanía en veedurías ciudadanas para que estén permanentemente chequeando qué es lo que está pasando. Hay que hacer unas campañas de educación, pero sobre todo hay que hacer cumplir la ley, porque de eso se trata. Es decir, tenemos reglamentos, tenemos ordenanzas, tenemos leyes, tenemos el Código Orgánico del Ambiente. Yo creo que una de las tareas fundamentales para el país es reformar el Código Orgánico Integral Penal para que los delitos ambientales tengan mayores penas. No puede ser que el peor, si usted le encuentran con un loro en su casa, o si tala 10.000 hectáreas de bosque, la pena máxima es 3 años. Eso no puede ser, es decir, es parte de una problemática sistémica que hay que cambiar. Es decir, los delitos ambientales tienen que ser delitos gravísimos, porque nos estamos jugando el futuro de la humanidad, ¿no? A ver, la pandemia nos debía haber dejado esta lección importantísima, Tarcisio, y este es el único planeta que tenemos, ¿no? A pesar de que Jeff Bezos y los multimillonarios de estos estén empezando a experimentar con viajes a otros destinos en cohetes, este es el único planeta que tenemos. ¿Cuándo deberíamos, si es que no lo hicimos con una pandemia que se volvió y sigue siendo incontrolable a pesar de ya contar con vacunas, si no cuidamos este espacio que estamos habitando ahora, si no promovemos lo que usted decía hace un momento, a partir del trabajo que hacen las direcciones ambientales de municipios, de prefecturas, del Ministerio del Ambiente, del gobierno y demás, ¿cuándo vamos a empezar a hacerlo? Si no tomamos conciencia los propios ciudadanos. Ahí está el detalle. Y acuérdese que durante la pandemia todos nos encerramos y creíamos que se iba a repoblar la naturaleza. Sí, en algunos sitios ocurrió, pero en otros sitios, y en el Ecuador incluso, los madereros, los mineros ilegales continuaron trabajando durante la pandemia y ahí sí, ya sin control alguno, porque todos estábamos encerrados. Y como dice un amigo, fue pandemia, no retiro espiritual. Nosotros creíamos que íbamos a salir transformados de la pandemia, pero vemos que no ha pasado absolutamente nada.
Y la memoria humana es muy limitada, nos olvidamos rápido de estas cosas. Mire la cantidad de tragedias que ha habido. Lo de Saruma, ya no se habla de Saruma. Uh-huh. Ya no se habla del derrame del año pasado, que fueron 15,000 barriles y que afectó hasta comunidades indígenas río abajo, hasta bastante más allá del sitio del derrame. Ya no se hablan de las cosas que debieron haberse, no solo hablado, sino levantado sanciones para los responsables de estos eventos. Y no hay. Entonces, una de las cosas que hay que hacer también es fortalecer a la Fiscalía, al Poder Judicial, para que pueda llevar a cabo y terminar procesos penales en temas ambientales. Eso es una cosa que falta en este país. Después de lo sucedido en esta semana, el lunes, en horas de la tarde y noche, Tarcisio, en Quito, y digamos, evaluando también cuál ha sido la reacción que ha tenido el alcalde, el COE, todos los niveles de gobierno que han participado en esto, el consejo, ¿qué es lo que debería hacer? O sea, ya creo que, a ver, después de una tragedia que nos deja 24 personas fallecidas y más todo lo que viene detrás, las personas heridas, los desaparecidos, los daños materiales, pero 24 personas que perdieron la vida, ¿cuál es el primer paso que debe dar el municipio de aquí en adelante para evitar que esto suceda? Bueno, tienen que revisar todas las ordenanzas pasadas y presentes que están vigentes para ver cuáles son aquellas que protegen a las zonas naturales de Quito y sobre todo aquellas que protegen a las quebradas. Como digo, las quebradas han sido tradicionalmente consideradas basureros o estorbos, cuando tienen un rol fundamental en el desagüe de estas aguas cuando se convierten en problemas como los que sucedieron. Es decir, cuando hay un aumento en la precipitación, son las quebradas las que desaguan estas aguas. Y no es solo pues de canalizar las quebradas y hacerlas con tubos, porque la quebrada es un ecosistema en sí mismo. Tiene un bosque que lo rodea y que evita, que frena precisamente la fuerza del agua. Es la vegetación la que frena la fuerza del agua. Entonces, la quebrada tiene que ser analizada desde ese punto de vista. Y una planificación urbana que es necesarísima de mediano y largo plazo, no de 3 años, no de 4 años, no del periodo que dura una alcaldía, sino una planificación de 20, 30, 40 años que sea respetada por cualquier alcalde de cualquier tendencia política que venga después. Y eso amerita sentarse y negociar como ciudadanía. Es decir, una planificación tiene que ser una planificación inclusiva, en donde todos los sectores involucrados puedan participar y den su opinión, pero tener una planificación de mediano y largo plazo, porque si no, nos van a seguir pasando estas barbaridades. Una última cosa para cerrar, cambiándole un poquito de tema, pero quisiera que lo contextualice bien, Tarcisio, es... Quito va a tener consulta popular para defender la zona del Chocó andino y que ahí no se den paso a concesiones mineras ilegales, ¿no? Y concesiones mineras en general. ¿Qué es lo que debería hacer también la población, sobre todo quienes habitan en esa zona y quienes deberíamos ya empezar a abanderar esta lucha de defensa de uno de los ecosistemas más sensibles que tiene el país y de una de las reservas de biosfera con las que cuenta el planeta, que es la zona del Chocó? Bueno, yo me congratulo de que eso haya ocurrido y le voy a decir por qué. Porque eso tiene que obligar al gobierno, al Estado, a cambiar el modelo de desarrollo que tiene. Es decir, si este ejemplo cunde y empieza a haber consultas y pierde la minería en consultas populares, que es para mí, modo de ver, la máxima prueba o la máxima manifestación de democracia, una consulta popular. Y si va perdiendo la minería, el Estado tendrá que empezar a pensar en un nuevo modelo de desarrollo. ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía de esos lugares? Mostrar y enseñar primero las maravillas que hay en el noroccidente de Pichincha, en el noroccidente de Quito, y también mostrar las barbaridades que pueden pasar con una explotación minera irresponsable y mal hecha, y que, digamos, la pérdida de la biodiversidad muchas veces es irreparable. Yo creo que lugares como el noroccidente de Quito tienen un potencial turístico que todavía no lo hemos explotado de manera adecuada y que creo que puede ser una alternativa 10 veces más interesante para la gente que la explotación minera. Le quiero agradecer infinitamente a Tarcisio Granizo, ex ministro de Ambiente,
por habernos acompañado en este diálogo para profundizar lo que ha sucedido esta semana en Quito a propósito del aluvión, que sí pudo haberse evitado si es que se hace un trabajo mucho más profundo del cuidado de las quebradas, de la limpieza de estas, del sostenimiento del ambiente y de la reforestación en la ciudad. 7:31, gracias Tarcisio.